Este proyecto, estimados colegas, recibió un apoyo prácticamente unánime en la Comisión Primera del Senado y trata de hacer un aporte de parte de los congresistas a la equidad social y a la austeridad fiscal. El proyecto lo que propone es que durante los próximos 4 años el salario de los congresistas no sea incrementado de la manera como lo está haciendo por el mecanismo legal existente, sino que se incremente durante los próximos 4 años con el incremento en pesos, no porcentual, sino en pesos del salario mínimo. Esto llevaría a una disminución gradual de la remuneración real de los congresistas durante los próximos 4 años, de tal manera que el salario real de los congresistas colombianos, que hoy es de 40 salarios mínimos, al cabo del año cuarto estaría en 32 salarios mínimos, es decir, una reducción en la práctica del 25% del salario. Esto nos acercaría un poco a lo que podría ser el promedio del salario de los congresistas en América Latina, el cual, si excluimos a Venezuela, en donde la remuneración es de 2 salarios mínimos, ustedes saben pues que el Congreso en Venezuela es prácticamente un organismo inexistente y absolutamente vapuleado y controlado por el Ejecutivo y desconocido por los poderes fácticos. El salario promedio en América Latina es de 28 salarios mínimos. Aquí se trata de reducirlo de 40 a 32, acercándolo al promedio. Este proyecto tiene toda la constitucionalidad porque hay pronunciamientos de la Corte Constitucional en el sentido de que el salario mínimo es absolutamente intocable en términos de que debe mantener año tras año la misma capacidad adquisitiva o incluso mejorar la capacidad adquisitiva. Aquí se hace una desmejora, obviamente, de la capacidad adquisitiva de los congresistas, pero la Corte Constitucional ha señalado que cuando se trate de altos salarios y sea de manera temporal, ese detrimento del salario es absolutamente válido porque podría estar referido a la necesidad de contribuir a un incremento del presupuesto en programas sociales, a cerrar la brecha de los salarios del sector público y obviamente una contribución a la austeridad fiscal. Así que en ese sentido este proyecto tiene pues toda la constitucionalidad. Podríamos leer un par de sentencias de la Corte Constitucional que señala, resumiendo, lo siguiente: quienes ganan salarios más altos que el mínimo no son necesariamente sujetos de una protección salarial reforzada y su derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario puede recibir distinto tratamiento siempre que sea razonable. Eso dice una sentencia de la Corte Constitucional, y hay otra que señala que la limitación del derecho de mantener el poder adquisitivo del salario se justifica en los principios de solidaridad y de igualdad sustancial. Según tales principios, quienes más tienen o reciben tienen mayor capacidad de contribuir, no solamente a financiar los gastos del Estado, sino también a soportar en mayor medida limitaciones a sus derechos de contenido socioeconómico, si ello fuere necesario para mantener o crear las condiciones que permitan que el Estado cumpla sus fines sociales, en especial respecto de los menos favorecidos. Este es, digamos, el respaldo constitucional que tendría esta propuesta. Queridos colegas, esta es una propuesta que ha tenido una amplia difusión en los medios de comunicación. La opinión pública está pendiente de esta propuesta. Sería una propuesta en la cual, por primera vez en la historia, el Congreso se reduce a sí mismo los salarios
para no seguir ampliando la brecha de continuarse aplicando el mecanismo actualmente existente. Hoy soy 28 millones, si se sigue aplicando esto, pues la próxima incremento va a ser al pasar de 30 millones el salario de los congresistas y así sucesivamente, con lo cual pues hay una situación de descontento, de inconformidad de parte de amplios sectores de la opinión pública. Este sería un mensaje no solamente de austeridad, sino de contribución a la equidad social, una disminución gradual, progresiva del salario, de la remuneración de los congresistas, que esperamos que reciba también el apoyo que ha tenido acá, como lo tuvo en la Comisión Primera. Quería advertirles también que este proyecto tiene pues prácticamente los días contados. Si no se aprueba en esta sesión, prácticamente se podría hundir por problemas de tiempo. En la comisión se le adicionaron a esta propuesta dos proposiciones. Una tiene que ver con que el salario de los congresistas sería el salario tope de todos los servidores públicos. Es decir, no podría haber servidor público con un ingreso anual superior al que tienen actualmente los congresistas, excepto el presidente de la República, los funcionarios del cuerpo diplomático acreditados en el exterior y los del Ministerio y funcionarios del Ministerio de Defensa también en misiones en el exterior. Y otra proposición que señala que todas las remuneraciones de los servidores públicos deberían hacer parte de la base salarial para efectos de tributación, es decir, los viáticos y otras arandelas de los servidores públicos también quedarían incluidos en esa base gravable para tributar. Esa es en esencia, estimados colegas, la propuesta que traemos. Insisto, resumo en dos palabras. La propuesta es cambiar durante 4 años el mecanismo de incremento del salario de los congresistas para reducirlo en términos de 4 años de 40 salarios mínimos a 32 salarios mínimos en una reducción gradual que podría acercarnos un poco al promedio de lo que reciben los congresistas en América Latina, que es de 28 salarios mínimos, senador, el salario de Venezuela. Senador, usted